Continuando con el sibilante recurrente, vamos a hablar un poco de asma. Asma proviene asthma, que a su vez deriva del griego, que implica jadeo. Ya Hipócrates la creía como un evento paranormal, lo planteaba como que el paciente recibía una visita divina. Acá podemos rever los paradigmas de la construcción de salud que vimos en Salud de la Comunidad, ¿sí? Pero Galeno lo comienza a definir como una enfermedad en sí. Y actualmente el concepto de asma nos habla de una entidad clínica homogénea a una condición heterogénea. Como ya habíamos dicho, es un grupo de condiciones heterogéneas que resultan en obstrucción bronquial recurrente y reversible. En la mayoría de los casos se inician en la infancia, en menores de 5 años, tienen una fuerte predisposición genética y presenta incrementada la susceptibilidad a infecciones por virus respiratorio, por ejemplo los rinovirus. Se asocia a cambios en la composición de la microbiota, o sea, de los gérmenes de la vía aérea, del microambiente de la vía aérea. Estudios genéticos e inmunológicos han identificado como elemento crucial de la patogénesis a una respuesta defectuosa en las células del epitelio respiratorio. Los corticoides inhalados continúan siendo la principal opción en el tratamiento del asma leve o moderada. Adherencia, uso diario, eventos adversos, todas estas hacen que siga siendo el principal tratamiento. Casos graves o refractarios al tratamiento, de acuerdo al fenotipo, pueden beneficiarse con otros tratamientos más novedosos, distintos y a veces más agresivos. Vamos a dar algunas generalidades del asma, la enfermedad crónica más frecuente en pediatría. Tiene una prevalencia del 10 al 20% en la Argentina, o sea que de cada 10 argentinos, 2 pueden sufrir asma. Es más frecuente en varones hasta la adolescencia, luego se invierte, y es una causa frecuente de ausentismo escolar. Ocasiona más de 400 muertes anuales y más de 15.000 hospitalizaciones por año en hospitales públicos de todo el país. Es un país de prevalencia intermedia, con una mayor frecuencia en niños de 6 a 7 años, ¿sí?, que en los de 13 a 14 años. Pero somos un país de prevalencia intermedia. Nosotros en nuestro país observamos un leve incremento en la atopía, hay una mayor exposición del humo del tabaco a los niños, hay un cambio en el patrón de exposición a bacterias y toxinas, hay una contaminación ambiental en grandes ciudades, francamente hay una mayor incidencia de la obesidad y también hay cambios dietarios en las madres, ¿sí? Que la gran mayoría de estas situaciones son consecuencia de cambios de hábitos de vida. Los factores genéticos, usualmente a través de mecanismos de atopías, de alergia, es que generan esta inflamación bronquial. Hay elementos medioambientales también que suelen participar como gatillos o como desencadenantes. Por ejemplo, alérgenos domésticos, hongos, virus, humo del cigarrillo es otro factor desencadenante. Hay contaminantes e irritantes, sahumerios, aerosoles, enfriamiento de la vía aérea y ciertas situaciones emocionales. Todos estos son factores que generan ese broncoespasmo asociado a una hiperreactividad bronquial. Los factores genéticos nos llevan a una producción exagerada de inmunoglobulina E, a una hiperreactividad bronquial, a la producción de mediadores proinflamatorios, ¿sí?, como citoquinas y otras sustancias, ¿sí?, y hay una respuesta al tratamiento broncodilatador y antiinflamatorio. Esto nosotros tenemos un niño con cuadro de broncoespasmo y responde a los broncodilatadores. La obesidad como factor predisponente, sí, sabemos que la obesidad es un factor proinflamatorio, que hay una disminución de la respuesta a los esteroides y
que con la pérdida de peso el obeso mejora la evolución de su asma. Los alergenos, ¿sí?, son desencadenantes de episodios de obstrucción bronquial. Podrían contribuir a la patología dependiendo de la concentración, el tiempo de exposición y la edad del paciente. El 80% de las exacerbaciones por asma se deben a infecciones de las vías respiratorias virales, y el virus sincicial respiratorio es el más frecuente. Los lactantes que han presentado sibilancias atribuidas a bronquiolitis por virus sincicial respiratorio tienen un mayor riesgo de asma posterior. El humo del cigarrillo se asocia con una sensibilización a los alergenos, caídas en la función pulmonar y a una mayor severidad de asma y asma de difícil control. La exposición al cigarrillo en útero se asocia a una menor función pulmonar en la infancia y al riesgo incrementado de asma. El asma inducido por ejercicio es más frecuente en niños que disminuyen los niveles de vitamina D, y además se incrementa el riesgo de exacerbaciones en los riesgos de niños con riesgo de vitamina D. Los datos, como yo ya he dicho más de una vez, estos audiovisuales acompañan a las presentaciones de video en esta cursada virtual, pero asociado a esto está toda la bibliografía en el campus para que ustedes profundicen los datos de los que yo estoy hablando. En la fisiopatología del asma contribuyen tres mecanismos: bronquial, la inflamación bronquial y la hiperreactividad bronquial. Como verán, el bronquio está presente en esos mecanismos. En este pequeño esquema, que por supuesto está la presentación y está en la bibliografía, hablamos de que el espasmo bronquial, el edema y la hipersecreción conllevan una obstrucción bronquial. Esto a su vez lleva a un aumento de la resistencia al flujo aéreo y a un cierre prematuro de la pequeña vía, con atrapamiento al aéreo y alteración de la ventilación. Todo esto lleva a una alteración en la ventilación-perfusión que altera las gasometrías, o sea, la concentración de gases en sangre y el metabolismo. ¿Cuál es la clínica de un niño asmático? Crisis de tos, sibilancias, sensación de opresión torácica y dificultad respiratoria. Hay tos seca, irritativa, crónica e intermitente. Puede haber neumonías a repetición y estado persistente de obstrucción bronquial. En el examen físico nosotros vamos a observar sibilancias polifónicas generalizadas, a predominio expiratorio y una expiración prolongada. No solo es prolongada, sino que suena, ¿sí? Silba, ¿sí? Parece que tuviera una bolsa de gatos, algunas madres refieren, adentro del pecho. Fuera de la crisis de obstrucción bronquial, el examen físico debe ser normal e indistinguible de un paciente sano. Fuera de la crisis, el joven, el niño, está normal. En el asma persistente o grave de larga data, puede haber deformidades torácicas, como la hiperinsuflación y el tórax en tonel. Diagnóstico: episodios reiterados de obstrucción bronquial, reversibilidad del cuadro en forma espontánea por la administración de broncodilatadores, eh, forman parte para llegar al diagnóstico clínico del asma bronquial. El diagnóstico es clínico. Acá tenemos un gráfico donde vamos viendo cómo se va incrementando con la edad el número de casos, que empieza con el lactante sibilancia, el asma del niño preescolar y el asma bronquial. El índice de predicción de asma es uno de los tantos índices que nos permiten llevar al grado de severidad, ¿sí? Y se hace en niños que han presentado 3 episodios en un año. Acá tenemos la Sociedad Argentina de Pediatría, también ha tomado ese índice. Acá tenemos otro gráfico que los síntomas que nos orientan y las características de los síntomas que nos orientan una tos no productiva recurrente y persistente.
intermitentes, sibilancias recurrentes, dificultad para respirar durante el ejercicio, risa o llanto. El chico no corre, juega o ríe de la misma intensidad que otros niños, ¿sí? Y las pruebas terapéuticas con corticoides inhalados, hay una mejoría clínica durante 2 o 3 meses de tratamiento y vuelve a mejorar cuando se supera. Entonces, sibilancias o tos relacionadas al ejercicio, llanto o risa, en ausencia de infección respiratoria aparente. Historia de otras manifestaciones de alergia, eczema o rinitis alérgica. Historia de asma en familiares de primer grado. Mejoría clínica luego de durante 2 o 3 meses con el tratamiento controlador y luego y empeoramiento al interruptor. A través de los resultados de estudios de corte podemos interpretar que los pacientes con sibilancias en los primeros años de vida siguen distintas trayectorias temporales, reflejando diferentes fenotipos de asmáticos. 3 de cada 4 niños dejan de presentar sibilancias. El riesgo de persistir con sibilancias aumenta con la gravedad de los episodios y con la sensibilización alérgica. Este y otros estudios epidemiológicos longitudinales útiles para comprender la historia natural de la enfermedad no pueden utilizarse en la práctica clínica para el diagnóstico, el tratamiento ni el pronóstico en cada caso. Como siempre planteamos que las situaciones son individuales en todas las patologías. Fíjense que por eso es que tenemos que insistir, como hablamos, en el correcto interrogatorio, en los antecedentes, en el examen físico, para poder tener una idea del cuadro clínico que presenta el niño. Debido a esta limitación, la la Sociedad Respiratoria Europea sugiere clasificar los fenotipos de sibilancias en preescolares en función a la duración y el patrón temporal, resultando de mayor utilidad en la práctica clínica, ya que puede influir en las decisiones terapéuticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Antecedentes de asma o atopía, naturaleza de los síntomas, características y gravedad de las exacerbaciones, tratamiento farmacológico, como ya vimos esto es similar a lo que vimos en el sibilante recurrente, impacto de la enfermedad en el niño y su familia, evaluación del medio ambiente, valoración de la atopía del grado de alergia. Exámenes complementarios, bueno, podemos laboratorio, radiografía de tórax, función pulmonar, la espirometría, el diagnóstico es importante, pico flujo respiratorio, pruebas de provocación bronquial, evaluación de la atopía, test y Parige, o evaluación de la inflamación. Seguimos, el tema de asma es muy largo, seguimos en otro audio.